Hoy nos acompaña la escritora guipuzcoana Luisa Echenique, que en el mes de noviembre fue distinguida con el Premio Euskadi 2009 de Literatura en Castellano, galardón que concede anualmente el Gobierno vasco por su novela El ángulo ciego. Con nosotros está hoy Luisa Echenique. Luisa, muy buenos días. Bueno, el Premio Euskadi 2009 es el último de los premios que usted ha recibido, aunque sí que es cierto que su vinculación con la literatura viene ya de lejos. Pues sí, la verdad es que de bastante lejos. Yo diría que no me recuerdo de una manera u otra sin estar vinculada con la literatura, ¿no? Porque claro, la vinculación con la literatura no es solo escribir obras, ¿no? También hay que leerlas. Claro, la vinculación con la literatura no es solo efectivamente, no solo la escritura, que evidentemente empieza en un periodo más tardío de la vida, ¿no? Pero la lectura, en fin, yo en cuanto aprendí a leer, que fue muy prontito, pues me puse a ello. ¿Y usted disfruta escribiendo? Se lo pregunto porque hace pocos días leía una entrevista hecha a Ángeles Caso en la que ella decía que disfrutaba una vez que el libro ya estaba terminado, ¿no? Porque mientras lo escribía, pues llegaba días en los que lo pasaba muy mal. Bueno, no lo sé. Yo creo que efectivamente hay momentos en los que las cosas no salen como esperas, tienes que volver atrás. En fin, yo creo que en todos los procesos creativos o corrientes del trabajo de las personas o de otras iniciativas que no tienen que ver con el trabajo, hay esos momentos. Pero yo diría que me proporciona en general una gran felicidad, incluso en esos momentos de mayor esfuerzo, ¿no? La literatura es para mí una pasión y bueno, pues las pasiones tienen eso, que a veces te dan un poco de vértigo, pero en cualquier caso siempre es positivo. De todas maneras es bastante fácil, ¿no? Si no nos compensara lo dejaríamos. En su última novela, El ángulo ciego, está protagonizada por un joven que es hijo del escolta de un político vasco contra el que se perpetra un atentado en el que muere su padre, y usted lo ha señalado en más de una ocasión, ¿no? Estamos hablando de una novela, aunque sí que es cierto que bebe también de situaciones reales. Bueno, digamos que cuando los argumentos y los temas de las novelas o de la ficción en general están cerca de la realidad. Bueno, la literatura yo creo que siempre es una mirada a la realidad desde otro ángulo, ¿no? Revelando o representando, no describiendo la realidad, sino representándola. Lo que sucede es que a veces hay una distancia histórica entre esa realidad que cuenta la literatura, hay unos años a lo mejor de distancia. Aquí no, digamos, aquí la realidad de la vida y la realidad de la novela pues son contemporáneas en el tiempo. Pero no hay que olvidar que es una novela, es decir, leer una novela supone tener en cuenta también aspectos que son aspectos formales de la composición, de la arquitectura, de la manera precisamente de representar esa realidad, que sea otra realidad frente a la representación, por ejemplo, que se hace desde los medios de comunicación o desde las conversaciones y los sentimientos que podemos tener en la vida real. Escribir esta obra le ha supuesto a usted una implicación personal mayor, comparándolo con la elaboración de otras obras suyas. ¿Ha supuesto un mayor coste personal? No, porque digamos el coste personal es frente al tema que la novela trata, que es el terrorismo. Yo creo que a estas alturas ya sabemos cada uno dónde estamos y qué implicación tenemos. Por lo tanto, no ha modificado mi implicación con respecto al terrorismo y con respecto a mi empatía en relación con las víctimas del terrorismo. Lo que sucede es que sí ha supuesto una responsabilidad. Yo asumo siempre como una responsabilidad artística cualquier obra que inicio, pero evidentemente aquí la responsabilidad era mayor en el sentido de que estas mismas argumentos o estas mismas situaciones son abordadas desde el lenguaje de la vida real, de la vida común, y también sufren, por lo tanto, pueden sufrir, por lo tanto, el desgaste, ¿no? El desgaste de algo que se utiliza constantemente. Devolverle al lenguaje esa calidad de recién descubierto que tiene que tener, entiendo yo, en una obra
literaria suponía una responsabilidad mayor. Digamos que la implicación personal no ha sido mayor, ha sido igual de intensa que en otros momentos y en otras parcelas de mi vida personal. Quizá la reflexión estética, el compromiso artístico ha sido particularmente cuidado en este caso por mí. Uh-huh. Cuando usted escribe, ¿piensa en el público al que va a dirigir su obra? No, yo creo que es inevitable, no es inevitable, es consustancial a la escritura el pensar en una instancia lectora, es decir, no hay libros si no hay lectura. Por lo tanto, hay que colocarse, creo yo, en ambos lados, en el lado de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Por lo tanto, yo creo que ese movimiento hacia la lectura es consustancial al acto de la escritura, ¿no? Colocarse de repente, ser también el lector de lo que vas escribiendo, precisamente para ir estableciendo la comunicación, que en eso consiste escribir. Por lo tanto, sería una instancia lectora más que un público concreto. En un público concreto no suelo pensar. Una vez terminada la obra, es verdad que la voy dando a lectores concretos con nombres y apellidos, porque su opinión me interesa, me parece fundamental, la necesito, pero no durante el proceso de escritura, digamos ya cuando la obra tiene que salir, ¿no? Tiene que abrir la puerta y salir al exterior. Entonces sí hay un proceso de lecturas previas antes de mandarlo a la editorial para su publicación. Pero pensar en el público al que va dirigida una obra también puede llegar a influenciar en la redacción de esa obra. Supongo que sí, yo supongo que influye. Como yo no lo hago, no me siento sometida a esa influencia, ¿no? No pienso que tiene que ser necesariamente una influencia mala. Lo malo, en fin, o lo que yo veo más problemático sería escribir condicionado un poco por lo que se cree que puede ser el gusto del público. Eso ya es algo todavía un poquito más complicado. Pero de algún modo siempre yo no utilizaría la palabra público. Insisto en que pienso en los lectores, o mejor dicho, pienso en la lectura. En ese sentido, eso creo que es no solamente inevitable, sino imprescindible, ¿no? Usted señala además que para un escritor o escritora o un artista en general es importante fijarse en cosas, en detalles que quizás para otras pasen más desapercibidos. ¿En qué se fija, por ejemplo, Luisa Etxenik? ¿En qué cosas se fija que para el resto de los mortales, pues pueden pasar desapercibidas? Bueno, no sé si para el resto de los mortales. Yo creo que la literatura, el arte en general, por lo menos lo que yo espero de la literatura y del arte, lo que me gusta encontrar, es lo otro. Realmente es algo que no es exactamente la realidad, porque si fuera exactamente la realidad, ¿para qué querríamos el arte, las películas, la música, la literatura, ¿no? Yo diría que más que fijarme en cosas, yo creo que no es tanto una cuestión de en qué, sino en cómo. Yo estoy cada vez más cercana a la felicidad de la lentitud. Vivimos en un tiempo y en un mundo en el que sobre todo a la gente joven se le inculca la idea de la velocidad. O sea, todo tiene que ser inmediatamente, la impaciencia, ¿no? La idea de imaginar, por ejemplo, un aprendizaje largo, un aprendizaje de años, les parece como una cosa terrible, ¿no? Entre el deseo y el éxito tiene que haber, pues, no sé, estar encerrados en una casa 2 meses y ya salir famosos. Es un poco ese ritmo trepidante de todo, ¿no? Se escribe e inmediatamente hay que ponerlo en circulación. Yo creo que me interesa mirar y creo que el arte, la literatura, en fin, puede proponer lo contrario de lo que pasa en la realidad y por lo tanto ahora que vivimos en esos ritmos tan trepidantes una forma de lentitud, de tomarse su tiempo, porque solo si nos tomamos nuestro tiempo somos capaces de reparar en detalles, en procesos, ¿no? Y yo diría que voy un poquito por ahí. Me gusta que mi mirada se tome el tiempo
posarse sobre determinados detalles o sobre determinados elementos que no son detalles, que son gruesos, digamos, importantes, pero demorarse un poco ahí, quedarse un ratito ahí. Echar el freno de mano en algunos momentos. Por ejemplo, sí. Yo creo que está muy bien vista la imagen. El freno de mano... yo creo que todos los frenos, a veces viene bien todos los frenos, incluso el verbal, ¿no? Que vivimos también en un mundo donde a veces se tiene la impresión de que la gente, sobre todo a través de los medios de comunicación, se dicen cosas un tanto precipitadamente. Yo creo que pensárselo 2 veces, mirarlo 2 veces, volverlo a hacer, repasear o revisitar las cosas, es un buen antídoto contra algunas de las presiones de nuestro tiempo. Usted es coordinadora también de los encuentros internacionales de escritoras que se celebran en Donostia, en San Sebastián. Sí. ¿Existe la literatura femenina o la literatura escrita por mujeres? ¿Hay rasgos característicos que se repitan en las obras escritas por mujeres? Digamos, yo diría que la respuesta es no, para mí, pero para otras personas la respuesta es sí, y de hecho lo investigan. Lo que me parece interesante es la existencia de la propia pregunta, ¿no? Sobre la hipótesis de una literatura diferente, de una escritura diferente, se ha organizado, sobre todo pues a mediados del siglo pasado, ¿no? unas interesantes líneas de investigación. Tradiciones también que nos pueden llevar hoy a comprender mejor la aportación de las mujeres y la aportación en general de perspectivas que han sido más periféricas a una forma de centralidad. Por lo tanto, yo diría que yo puedo tener una respuesta que no, por una razón, porque no creo que hay una escritura de mujeres, sino hay muchísimas escrituras de mujeres y por lo tanto todas me parecen también diferentes unas a otras. Por lo tanto, esa pluralidad creo que excluye una respuesta tajante en ese sentido, ¿no? Tanto afirmativa como negativa. Y el encuentro de escritoras, después de las más de 100 y pico autoras que han venido a San Sebastián, si algo demuestra es que reducir la literatura de mujeres a una única categoría es desde luego un error. Pero en cambio creo que la pregunta, que la interrogación sigue siendo muy interesante, sigue proponiendo investigaciones y debates y conversaciones realmente apasionantes. Luisa Echenique está ahora mismo inmersa en alguna otra obra o ha preferido posarse en la vida y echar ese freno de mano y observar, contemplar con tranquilidad. No, pues estoy ya... es verdad que los tiempos a veces de los libros, incluso cuando se publican, no son exactamente los tiempos de la escritura. Entre el momento en que se acaba un libro, se publica y luego además a lo mejor te dan un premio unos meses después y se vuelve a hablar, pues ha transcurrido ya un cierto periodo de tiempo, sí, ¿no? En realidad yo estoy ya prácticamente terminando mi nueva novela. En fin, estoy en una fase ya todavía no de corrección final, quedan quedan algunos capítulos, pero pocas páginas ya. Se llama El detective de sonidos y es una novela con un punto de alegría. No sé, me parece una novela en un sentido luminosa y con un tono a lo mejor un poquito más desenfadado, desde luego, que el anterior. O sea que estoy, en fin, supongo que la terminaré próximamente y espero que para final de la primavera esté ya corregida. Bueno, y no vamos a desvelar nada más porque no. Hasta que no salga no vamos a desvelar nada más. No, porque eso no. El título sí, porque ya puede empezar a sugerir. Se llama El detective de sonidos y bueno, yo creo que ya el título habla un poquito del tono, ¿no? Que va a tener ese tono, no sé si de humor, me parecen un poco palabras mayores, pero es una novela de provocar una cierta sonrisas, digamos. Bueno, pues con esa sonrisa que nos sugiere el título, por lo menos, de la nueva obra de Luisa Echenique, nos quedamos, El detective de sonidos, y tendremos ocasión de charlar una próxima vez. Luisa Echenique, mil esker por atendernos. A vosotros, muchas gracias.